los temas de contaminación, hoy vamos a trabajar dentro del módulo de 3.2, que involucra los hechos de cómo se da el manejo de desechos sólidos, líquidos, en un aspecto de todo lo que viene siendo la calidad del tratamiento sobre la basura. Entonces, vamos a iniciar con este aspecto de lo que es cómo la forma en la que se maneja. A ver, me indican si pasa bien la proyección. ¿Logra ver? Aún no ha pasado. ¿Ahora? Tampoco. No proyecta, no salen bien las proyecciones. Aún sale la primera de los vertederos. Ok. Ahora. A ver si sale la segunda. Ahora se ve así. Ok. Vamos a trabajar así. Bien, hoy vamos a ver el aspecto de los vertederos, ¿sí? Los vertederos, básicamente, el término se atribuye a depositar la basura en un lugar determinado, pero actualmente la forma en que se hace no tiene un manejo adecuado, ¿sí? Son muy pocos los países que han desarrollado técnicas las cuales tienden a reclasificar los desperdicios y darle un nuevo uso. Por lo menos Brasil y España tienen un sistema de tratamiento de basura, y algunos países como Alemania también, algunos países europeos que enfatizan el hecho de separar sustancias sólidas, sustancias líquidas, los materiales que son biodegradables de los no degradables, materiales como metal, separarlos y clasificarlos. Entonces, eso conlleva un gasto y lleva un tratamiento, el cual vamos a tratar de comprenderlo en el día de hoy. Bien, el caso entonces de los vertederos, pues la ventaja que tienen es que se considera como basura doméstica. O sea, basura doméstica viene siendo, en grandes rasgos, todo lo que son desperdicios que se generan en nuestros hogares. Entonces, la cual es recogida por determinados, digamos, recolectores o camiones para llevarla a ciertas instalaciones. Entonces, se compacta, digamos, el compactar involucra el hecho de colocar capas superficiales de material determinado para entonces ir compactando. Entonces, con un vertedero, ¿qué se evita? Primero, controlar los malos olores, debido a que existen, como vamos a ver más adelante, existen diferentes tipos de bacterias, las cuales tienen una característica y es la de descomponer materia orgánica. Esa materia orgánica, al comenzar a descomponerse, genera una serie de olores no agradables, los cuales también pueden desatar una forma de enfermedades o causar algún tipo de daño. Trae como consecuencia también, si no se maneja de forma adecuada, que se puedan generar plagas de diferentes tipos de insectos o de roedores que son transmisores y son vectores de diferentes tipos de enfermedades. Evitar basureros que estropean el pasaje. Definitivamente una de las cualidades de los vertederos es tratar de evitar este tipo de situaciones, las cuales lamentablemente en nuestro paisaje natural es algo que es tan visible que se formen, o que personas que no tienen esa conciencia ecológica depositen la basura a orilla de la calle. Entonces, el objetivo prácticamente también del vertedero es evitar este tipo de situaciones. Recoger y depurar líquidos. Ok, cuando hablamos de líquidos, viene el hecho de que está asociado a que como materia orgánica, en gran parte liberan cierta sustancia líquida, que se conoce como lixiviados, ¿sí? Entonces, esas sustancias tóxicas pues pueden contaminar cualquier fuente de agua o fuente hídrica que normalmente se utilice para beber o para manejar cualquier tipo de riego, pues eso trae un nivel de contaminación. Los tipos de residuos, existen tres tipos de perspectivas referentes a los tipos de residuos. Algunos pueden ser de la parte económica, basados en desechos a gran escala, ecológicos,
que vienen siendo desechos que pues, pueden ser moderados, y de forma legal, pues aquellos desechos que tienen un tratamiento el cual exigen diferentes tipos de normativas. Los residuos son, como vemos aquí en esta imagen, son uno de los grandes problemas que existen a nivel mundial, debido a que normalmente se utilizan diferentes tipos de materiales para manipular este tipo de sustancias. Se necesitan de diferentes productos, en muchos casos algunos productos químicos para manejar algunos desechos. También estamos relacionados al aspecto de que a mayor cantidad de personas, mayor población, mayor va a ser proporcionalmente hablando el consumo de diferentes rubros, que trae como consecuencia una mayor producción o una mayor liberación o de desechos a lo que es el medio ambiente. Si no se tratan de manera adecuada, obviamente esos desechos van a dar a diferentes partes de nuestro ecosistema, causando un tipo de daño. La parte económica, referente a lo que es el manejo adecuado de los vertederos, en cierta forma puede generar un tipo de recurso económico, ya que si se tiene un plan adecuado para manejar este tipo de desechos, podemos reciclarlo, reclasificar cierto material y darle otro uso, que sería lo ideal. Entonces, esto puede generar un tipo de ingreso económico que a gran escala puede ayudar a mejorar la economía de cualquiera de la población. Origen de los residuos según su actividad. Aquí tenemos que tener en consideración el hecho de que, de acuerdo a la actividad humana, así mismo se genera un tipo de desperdicio. Si hablamos de los primarios, por ejemplo, agrícola y ganadero, tenemos que ver que existen diferentes tipos de desperdicios agrícolas. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, estamos en presencia de una gran producción, normalmente existen diferentes tipos de productos como desechos como heces o desechos a nivel orgánico que pueden generar un tipo de malestar a nivel de olores o de sustancias producto de esa agregación de materia orgánica. Entonces, ahí vendría el hecho de manejar residuos, conocer cómo sería el tratamiento adecuado de los residuos primarios en base a la ganadería y la agricultura. Secundario, en la industria, residuos industriales radioactivos, pues aquí son un poco, este tipo de desperdicios son un poco más nocivos y tienen el hecho a que deben ser tratados de manera más cuidadosa, debido a que estamos trabajando o se trabaja en presencia de residuos químicos, los cuales en algunos casos, aquellos países que tienen alta tecnología pueden tener residuos radiactivos, lo cual puede, pues, por ejemplo, pueden traer consecuencias de alteración de las malformaciones o mutaciones genéticas. Entonces, ahí hay que tener mucho más precaución en el hecho de manejo de este tipo de residuos. Y los tipos de terciarios, que vienen siendo desechos sanitarios, exclusivamente pueden ser hospitalarios o desechos a nivel urbano, rurales también, el cual entonces hay que tener cierto tipo de manejo en la parte sanitaria debido a que son desechos pues, de un peligro nocivo. El hecho de los vertederos está también muy familiarizado al aspecto de que debemos tener un manejo de nuestros desechos de una manera responsable. Y ello involucra entonces una regla que existe de las 3R, que significa reducir, reutilizar y reciclar. Reducir se trata de disminuir la cantidad de basura que producimos. Efectivamente, el tratar de reducir, utilizar productos que no sean nocivos para nuestros ecosistemas involucra un hecho de reducir. Reutilizar, aprovechar los residuos para otros usos. Normalmente la parte de reutilizar siempre se enfatiza al hecho de las latas de aluminio, el hierro, el cobre y demás metales que pueden dársele otro tipo de uso, al igual que el vidrio u otro. Y el reciclar, obtener nuevos productos a partir de la basura que desechamos, principalmente a través de los plásticos, obtener otro tipo de producto o a darle otra utilización. Los residuos sólidos urbanos son los generados por domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. Bien. Dentro de este aspecto entra lo que son las aguas duras, ¿ok?
¿Qué son aguas duras? Bueno, aguas duras son todas las aguas que generalmente en nuestros hogares surgen de lavar o de aquellas aguas que tienen presencia de sustancias como el jabón, el añil. Esas son aguas duras. Entonces, en otros países, cuando hay una carencia del vital líquido como el agua, entonces involucra que hay plantas de tratamiento y esas plantas de tratamiento entonces le dan una nueva utilización a esa agua. O sea, en algunos casos se puede reutilizar para riegos agropecuarios, a nivel agrícola, para los animales y demás. Pero en otras situaciones, estas aguas son, digamos, tratadas bioquímicamente, biológicamente, para que se pueda reutilizar para el consumo humano. Existen entonces ciertos tipos de tendencias en el hecho de los residuos sólidos, en los cuales algunos se pueden darle entonces otro tipo de utilización. Normalmente una práctica que en otros países se hace para evitar el hecho de que los vertederos sean el último lugar de nuestro desperdicio, involucra de que se han tomado medidas como estas, en las cuales se ha clasificado a nivel de ecológico, pues reclasificar el material de desecho, ¿sí? Y utilizarlo para poder entonces reclasificarlo y darle un mejor tratamiento y evitar así que los vertederos pues tengan una gran cantidad de esos desechos y no darles otro uso. Entonces, por lo menos vemos que el negro se ha destinado en este esquema, esta figura, a lo que son desechos a nivel orgánico. Cuando estamos hablando de desechos a nivel orgánico, estamos hablando de todo lo que viene de materia orgánica a partir del átomo de carbono y demás, o que es biodegradable. Puede ser desechos de frutas, de verduras, en fin. Plástico, pues todo lo que tiene que ver con botellas, bolsas y demás. Vidrio, pues diferentes tipos de botellas o de empaques de vidrio o fragmentos, los cuales entonces pues se clasifican en color verde. Papel, muy importante el aspecto del papel porque se puede reciclar y se puede obtener otro tipo de producto. Metales de igual forma. Los metales en color amarillo, pues para todo lo que es metal, ya sea cobre, aluminio o cualquier otro material que de origen metal que se pueda, tengan origen mineral que se pueda reciclar. Y finalmente, el de las baterías, el cual es un tratamiento totalmente diferente. De hecho, de que las baterías pues liberan sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas como mercurio y demás pueden, o otros productos como azufre, pueden entonces generar destrucción y contaminación de las aguas. Entonces, el tratamiento en el caso de la batería es totalmente diferente. Normalmente los vertederos, cuando vemos un vertedero, pues la temática del vertedero es básicamente la compactación de la basura, los desechos. Entonces, se crean diferentes tipos de estructuras como la que vemos aquí en el esquema y sencillamente se comienza bajo capas de tierra y capas de desechos, comienzan entonces a colocarse los desechos y comienzan a compactarse. Normalmente eso es lo que ocurre en una forma más, digamos, más práctica. Ahora, se tiene que tomar en cuenta de que los vertederos siempre van a tener escape de gases, producto de la degradación de muchas sustancias. Si los vertederos, si los desechos que caen en un vertedero no se logran reclasificar y lo que se hace es compactarlos, pues obviamente la materia orgánica y la combinación de diferentes tipos de desechos urbanos van a combinarse y van a liberar diferentes tipos de sustancias tóxicas en forma gaseosa. Entonces, como por ejemplo aquí salida de gas metano y otros productos. Entonces, eso involucra que hay que tener un cuidado en el manejo de la compactación del material. Otra situación que también aquí, bueno, no se logra ver, es que los lixiviados o el líquido, en ocasiones, la parte líquida de la basura, parte de esa degradación,
Si hay presencia de aguas subterráneas, puede llevar el hecho a contaminar las fuentes hídricas de lugares aledaños. Entonces también sería una fuente de contaminación. La incineración, en algunos casos se practica, pero trae como consecuencia directa de que provoca oxidación de átomos de carbono, lo que origina exceso, una gran cantidad de dióxido de carbono, se originan grandes cantidades de cenizas, y si existe plástico, ¿verdad?, que tenga este compuesto químico que se llama PVC, entonces van a originar diferentes sustancias químicas que se llaman furano y dioxina, los cuales van a generar entonces sustancias tóxicas en forma gaseosa que normalmente son muy nocivas. Y situaciones como esta se ven a lo largo de todas las que son las áreas rurales, sin importar cuáles son los extractos sociales, pues se pueden ver situaciones como esta, la cual desgraciadamente no existe un manejo adecuado de lo que es el término de basura, o sea, el desecho. A nivel de lo que es aquí en Panamá, pues no existe esa tendencia a gran escala de tratar de darle otro uso a los desechos. Entonces, normalmente lo que se practica es deshacerse en forma de desecho y que entonces se compacte, como vemos en el caso de los vertederos. En el caso de los vertederos y sus recomendaciones, pues minimizar y reducir las cantidades de materia prima que se utilizan en los residuos que de origen aspectos prioritarios en estas obras. Los residuos que se originan deben ser gestionados de manera más eficaz para su valorización. O sea, es decir, tratar de que los materiales o la sustancia de desecho que ingrese a los vertederos pues sea reclasificada para no tener entonces que tener, digamos, aspectos de contaminación del residuo por el desecho de residuos. Reducir el volumen de residuos reponga el ahorro del coste de su gestación, o sea, tratar de equiparar el aspecto de reutilizarlo. Entonces, dentro del aspecto de la descomposición de la materia orgánica, pues existen diferentes tipos de agentes o microorganismos que ayudan a descomponer esa materia orgánica. En este caso pueden ser bacterias y pueden ser los hongos. En algunos casos pueden ser organismos pues, microscópicos que ayuden a descomponer. Dentro de las bacterias, entonces tenemos el caso de que existen diferentes tipos de bacterias, como vemos aquí por la forma que tienen, que participan en lo que son la degradación de materia orgánica. Es decir, cuando hablamos de materia orgánica, estamos hablando de desechos que vienen, por ejemplo, restos de animales, restos de plantas, de frutas, que son materia orgánica, los cuales la bacteria, los hongos, tienden a descomponer. Y esa descomposición entonces genera diferentes tipos de gases en los vertederos que pueden traer problemas nocivos hacia la salud o a las personas que están alrededor. Vamos a compartir entonces, en el caso de el otro aspecto que tiene que ver en Panamá, de cómo se utilizan los manejos adecuados. Este es un documento mucho más que tiene que ver con el tratamiento aquí en Panamá. Es uno de los que está un poquito más, digamos, más reciente. En el caso del manejo adecuado sobre los residuos sólidos, sobre los ecosistemas hídricos en áreas costeras. Normalmente, cuando hablamos de residuos, algunos pueden ser residuos no peligrosos, que definen como cualquier material sólido o producible generado por procesos de extracción. Entonces, lo que quiero que veamos aquí es el hecho de la cantidad, una gráfica que muestra la cantidad de residuos que se generan en el caso de las áreas de Panamá. Por ejemplo, en Panamá y San Miguelito, por día se generan, según este dato del 2010, se generaban aproximadamente 1000 toneladas de basura al día.
Para la parte de Colón se generaba 20 toneladas. Entonces, miren en el caso de David, 100 toneladas de basura al día. Entonces, eso involucra de que a medida que existe una mayor cantidad de población, va a existir una mayor cantidad de generación de desechos sólidos. Entonces, el tratamiento principal, en algunos casos, pues, la tasa de generación de basura, ¿verdad? Tenemos que ver el hecho de que por persona se están generando aproximadamente 1 kilogramos de desechos de basura por día, en aproximación a este documento que indica. En el caso de registro de desechos domésticos, por ejemplo, por día, los desechos domésticos se generan aproximadamente 69.691 toneladas día de desechos domésticos. Cuando hablamos de desechos domésticos, involucra todo lo que se genera: plástico, vidrio, productos de materia orgánica, diferentes productos tóxicos como puede ser baterías de carro o baterías de linternas y demás, que son altamente contaminantes para la parte hídrica y para el suelo. Entonces, se pueden generar de esas cantidades desechos domésticos aproximadamente este tipo de cantidad por día. Entonces, el manejo adecuado de estos desechos involucra que entre más es la generación de basura, es proporcional a la cantidad de población. Por ejemplo, aquí en lo que es Panamá, aproximadamente hay 700.000 habitantes. Para el 2010, aproximadamente en lo que era el distrito, y se generó un aporte doméstico en toneladas de basura de 447.8 toneladas. A nivel de comercio, 156, y aporte de la parte de desechos sólidos o desechos urbanos hospitalarios al aspecto sanidad, 4.48 toneladas. Entonces, esta es una de las realidades que tenemos que ver en el aspecto de que se depositan basura, el desecho, los desperdicios sólidos, normalmente se vincula a que se pueden tirar. Las personas tienen la costumbre de tirarla donde sea. No hay esa cultura de depositar la basura en un lugar adecuado, ni manejarlo o reclasificar las sustancias de desecho. Este documento, pues, también va a estar en plataforma para cualquier investigación de uno de los puntos de los talleres que tienen que realizar, lo cual evidencia el hecho de que hay que tener un tratamiento adecuado a la parte de los vertederos y los desechos a nivel general para mantener un equilibrio dentro de los ecosistemas. Bien, en el caso de los talleres que tienen que realizar, pues, hay un taller relacionado con el aspecto del saneamiento de la bahía de Panamá, que también en años o décadas anteriores era uno de los problemas de contaminación en la capital. Entonces, a raíz de eso se elaboró un proyecto, y ese proyecto tenía como objetivo el de sanear toda la bahía de Panamá. Entonces, ese proyecto, hay una investigación que tienen que realizar, que está en la plataforma, que está en el módulo referente a eso, sobre lo que es la contaminación y saneamiento de la bahía de Panamá. También, dentro de los aspectos del módulo, hemos visto que la alteración de los ecosistemas, el tal de la basura, pero también tenemos que tomar el tema de otros contaminantes que existen. Por ejemplo, a nivel mundial, hablando ya en términos generales, está lo que es la lluvia ácida, está el efecto invernadero, destrucción de capa de ozono, el deshielo, que son temas que también debemos tratar en aspectos generales a nivel de lo que es a nivel del planeta. Vamos a trabajar un aspecto importante de lo que viene siendo la biología molecular, trabajando las aplicaciones que tienen en el uso del conocimiento de los aspectos del ADN y cómo se ha podido, pues, modificar ciertas tendencias, ciertos parámetros, ciertos estudios en mejorar la calidad del ADN basado en manipular de forma correcta ciertas tendencias. Entonces,
Para ello vamos a proyectarle esta presentación que explica algunos pasos, algunos procedimientos que tienen que ver con el manejo y el uso que se le da pues, en el área específicamente de la biología molecular y los usos que tiene para las aplicaciones del manejo del ADN. Compartiremos esta parte y veremos entonces algunos aspectos del uso de la biología molecular dentro de los parámetros de la biotecnología en un aspecto de biología o de la zoología. Entonces, la biología molecular como rama de la biología involucra el hecho de tener el conocimiento, primero que todo, de aspectos de condición en genética. Entonces, es una disciplina que tiene como objeto el estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Es decir, manejar de forma adecuada la información del ADN, su estructura y la función que desempeña dentro de los seres vivos. En el estudio de la estructura y función, composición de las moléculas biológicas, es importante recalcar que intervienen varias disciplinas del saber, como en la biología, la química y la bioquímica, ya que tenemos que aplicar ciertos conceptos basados en el manejo adecuado de muestras de células, muestras de ADN. Una de las técnicas que actualmente se utiliza es la reacción de cadena de polimerasa. Esta es una reacción que ocurre debido a una enzima en específico, en la cual se toma una muestra de cualquier tipo de tejido o de célula o de órgano, y esa muestra se le extrae un fragmento de ADN, como vemos aquí en el video. Esa muestra de ADN, entonces, por una reacción específicamente de esta enzima, de la polimerasa, se extrae un fragmento o el gen de interés, se aplica a la prueba y luego se amplía o se duplica esa muestra del gen en particular y luego, entonces, se permite ser identificado la muestra y comparada dependiendo del tipo de muestra que se esté manejando del ADN. Entonces, ¿a qué se denomina técnicas biológicas? O sea, técnicas de biología moderna involucran entonces el hecho de, primero que todo, se trabaja con los patrones de ADN, ¿verdad? Basado en los patrones de ADN, se puede entonces utilizar la condición del ADN, tomar un fragmento específico de esa secuencia, aislarla, para entonces, ya sea visualizar o cortar o pegar determinados fragmentos e iniciar entonces el proceso del estudio del fragmento de ADN, como vemos en este esquema. Se ve que aquí tenemos el pedacito o la secuencia de las cadenas de ADN y podemos ver entonces aquí que puede ser el simulacro del ribosoma, el cual entonces hace una copia o una lectura basada en una instrucción y se elaboran entonces diferentes proteínas que al final entonces involucran una serie de aminoácidos, los cuales entonces originan una actividad determinada en la célula o un patrón nuevo en la célula. Entonces, estos patrones involucran tener el conocimiento exacto de la condición genética del ADN, o sea, la estructura que tiene para poder entonces así hacer la copia. Dentro de las técnicas está, por ejemplo, el amplificar, el corte. El amplificar significa la clonación de fragmentos. Normalmente se utilizan en bacterias y virus a través de la técnica del PCR, que es la que explicamos que involucra el corte seleccionado del fragmento de ADN. En el caso del corte, se trabajan directamente con enzimas, como la polimerasa, de restricción, análisis de mutaciones por restricción de fragmentos, o en este caso tiene que actuar específicamente lo que viene siendo un pedazo del ADN basado en lo que es la presencia de la enzima. Las aplicaciones, generar células, por ejemplo, pueden ser generar células espermáticas de especies en peligro de extinción para mantener su diversidad. Es decir, tomar fragmentos de un animal que está en peligro de extinción en base a su ADN,
hacer un corte determinado de su ADN y ampliarlo para poder entonces tener un material genético para poder criar, digamos, un determinado número de individuos para evitar su extinción. Técnicas que extraen información filogenética del material genético, el ADN. Ok, dentro de estos aspectos está la importancia de comparar las secuencias de ADN a nivel de ADN ribosomal. La parte de la filogenética, que es la base de comparación de estudios genéticos basados en aspectos evolutivos, y los cladogramas para representar la evolución de los individuos, o sea, toda la evolución que ha existido dentro de los aspectos de evolución. El uso de las técnicas moleculares como herramienta para conservación de la diversidad biológica. Entonces, dentro de estos aspectos tenemos estudios, por ejemplo, en el 2003, 2007, 2005, que mencionan que la ecología molecular es un área pluridisciplinaria de la ecología, donde el principal objetivo es la aplicación de marcadores genéticos de tipo estables, con el fin de identificar individuos, poblaciones o especies para estudiar las relaciones que se establecen entre ellos. Es decir, identificar, por ejemplo, o comparar individuos dentro de una determinada área para determinar si ha existido dentro de un aspecto evolutivo hay algún tipo de diferencia. Entonces se hace ese tipo de marcaje. Dentro de las condiciones, entonces, tenemos el rastreo genético de camarón, por ejemplo, en estos organismos que se llaman decápodos, el orden Decápoda, la familia Penalidae, en poblaciones silvestres de una región de agricultura principal en México. Es decir, el rastreo genético involucra es determinar la diferencia a nivel de los individuos, determinando su estructura genética a través de cultivo o de rastreo a nivel del ADN. La utilización del PCR en organismos patógenos puede ser para detectar digamos, algún tipo de infección, como suele ocurrir en la actualidad, o para determinar, por ejemplo, muestras de individuos que han tenido algún tipo de infección durante un determinado tiempo de vida, para principalmente usos tecnológicos. Entonces, como estamos viendo, a través de conocer la secuencia genética de un individuo o conocer la estructura del ADN, a través de la biotecnología, con lo que es la biología molecular, se pueden establecer patrones de estudio para determinar si han existido indicios o secuelas de una enfermedad determinada en un individuo, o para saber si evolutivamente han existido diferencias de los individuos a través de lo que es la evolución. Otro aspecto importante es el xenotrasplante, que es una manipulación genética en animales. Se plantea como una técnica que permite disponer de un limitado número de órganos de repuesto para la especie humana, asegurando así una nueva esperanza a enfermos a quienes no les es posible trasplantar un órgano humano. O sea, son técnicas en las cuales se permite obtener una copia de un órgano determinado de una persona en la cual es difícil pues, encontrar algún órgano que sea de alguien que queda donado. Entonces, a través de esta técnica se logra hacer una copia de genética del individuo basado en el órgano deseado y se puede entonces cultivar de forma en un laboratorio el órgano en particular. Claro que son técnicas las cuales exigen demasiado estudio para poder realizar este tipo de acción. Entonces, el proceso de los xenotrasplantes constituye en cultivar células humanas que luego se inyectan al animal. Así el órgano será menos agresivo cuando pase al hombre, logrando este proceso de declaraciones como el xenotrasplante en el futuro trasplante que ayudará a los individuos a obtener órganos, digamos, lesionados, obtener un repuesto. En el caso del estudio, por ejemplo, de proteínas para saber la infección de determinados insectos, si hay, digamos, secuela o
la forma en la cual se pueden eliminar también. Entonces se utilizan animales o insectos transgénicos. Entonces, dentro de estas modificaciones, incluye entonces utilizar animales o insectos modificados genéticamente, los cuales entonces no permiten que se reproduzcan normalmente. En el caso de las aplicaciones a nivel de farmacéutico, en el caso de las farmacias, existen compañías que se dedican a extraer genes de ciertos animales, por ejemplo, en este caso los arácnidos, se extraen genes de araña en los cuales se combinan con otro tipo de animales, en este caso las leches de las cabras, y se agregan una proteína, una especie de telaraña, que se puede tener en grandes cantidades y estas proteínas son sumamente duras y se utilizan para hacer camuflajes militares. Entonces, esta es una de las aplicaciones en la parte de animal. En el caso de la evolución de los mamíferos, hay investigaciones basadas en estudios sobre el ADN por lo menos el ornitorrinco, mamíferos que han existido evolutivamente y han pasado su condición genética. En el caso de análisis de individuos, los cuales a través de una evolución se hacen estudios para determinar, por ejemplo, en caso de mamíferos, reptiles y aves, sus rasgos evolutivos. Entonces, todo esto se logra a través de la secuencia de ADN. Los códigos de barra de ADN de mamíferos topificados, por ejemplo, se obtienen a través de muestras del ADN para reconocimiento de los topotípicos de la misma condición genética de los individuos, para saber lo que, basado en aspectos de coloración, morfología, tamaño y forma, y además de eso, conocer o hacer un análisis genético de su ADN mitocondrial. En el caso de estos avances, pues incluyen entonces aspectos importantes que ayudan a conocer entonces mejor el comportamiento de los individuos. Entonces, como una forma de conclusión, pues las primeras ventajas de los estudios moleculares es que ofrecen información de una manera relativamente rápida, sin que en muchos casos exija desarrollar técnicas específicas para estudiar una especie determinada. Permiten utilizar métodos no invasivos para hacer un seguimiento de las especies más avanzadas. Es decir, no invasivo significa que no se tienen que hacer comparaciones morfológicas basadas en estudios de órganos y demás, sino que con pequeñas muestras de células, ya sean epiteliales, o superficiales o pequeños cortes de tejidos, se pueden hacer diferentes tipos de muestras para estudiar la condición genética del individuo a través del ADN. No es necesario hacer pruebas invasivas o en un determinado momento, pues, sacrificar al animal para hacer comparación. Entre las otras aplicaciones de los estudios del genoma a la gestión y conservación de la biodiversidad, podemos destacar los siguientes aspectos. Preserva el legado de la evolución que ha sido generado hasta la actualidad. Se puede hacer un estudio comparativo de diferentes especies prehistóricas, tomando en cuenta su patrón genético y analizarlo con el patrón genético de especies en la actualidad. Entonces, se puede hacer una comparación con un mapeo a nivel evolutivo, tomando en cuenta el ADN. En el caso de los estudios filogenéticos, existen diferentes procesos de evolución, así como la delimitación de unidades evolutivas. Eso en el aspecto de mantener la diversidad genética o el polimorfismo de la población. Entonces, este es el tema basado en lo que el estudio de aspectos de la biotecnología con la biología molecular.